¿No es cierto que está muy alto el audio? Bueno, yo he sido muy crítica con todas esas estructuras que se derivaron del acuerdo de paz, porque la falta de sentido común en el diseño del sistema, que parece ser bueno, pero termina no siéndolo. Espérate que estoy interviniendo y no puedo concentrarme. Es algo que afecta al final la efectividad de los resultados. Por ejemplo, una crítica que se desde el principio, que nunca fue cogida, porque en realidad mientras estuvo Santos él tenía sus mayorías aplastantes, era que si una víctima iba a la unidad de víctimas y dentro de su historia, además de todo lo que le había pasado, porque pudieron haberla desplazado, asesinado a algún miembro de su familia, había un despojo que inmediatamente esa información entrara por la unidad de víctimas y de ahí se desprendiera una actividad investigativa y de caracterización que fuera conforme al relato. Pero resulta que la unidad de víctimas va por un lado y la unidad de restitución por otra. No conversa. Eso es absolutamente absurdo, pero eso pasa en el Estado por querer hacer cosas que en realidad no tienen una gerencia y un sentido y un objetivo de a dónde queremos ir. Entonces se crearon un montón de agencias que valen un montón de plata, pero a nadie le importa porque para eso están las reformas tributarias. Los deseos convertidos en derechos donde al final el más afectado es la víctima. Entonces no se corrigió y no les importó. Yo me encontré personas víctimas de procesos de restitución, siendo ellas mismas víctimas de despojo en otro territorio y siendo ellas víctimas de distintas situaciones de violencia que les tocaba en su proceso por defender su predio, ir a hacerse víctimas en la unidad de víctimas para decir, por favor, no me quite este pedazo de tierra que a mí también me mataron mi mamá en Sucre, en Morroa, Sucre, me mataron en otro lado. O sea, eso es absurdo. Poner una pobre víctima, como siempre, a mendigar en el Estado colombiano para que su condición pudiera ser aceptada y defender lo único que ha logrado de una supervivencia dentro de un Estado violento, un Estado antipático, que lo único que le gusta construir es una falacia y burocracia. Porque si algo lograron ustedes del Acuerdo de La Habana fue una burocracia inmensa para la izquierda, que parece que como no es capaz de sostenerse por sus propios medios, pues necesita vampirizar al Estado. Vaya a ver a quienes están en la JEP, vaya a ver a quienes están en la Comisión de la Verdad. O sea, la cueva para que el Estado, con la plata de las propias víctimas y de todos los idiotas colombianos, tengan trabajo permanente. Chéverísimo. Sí, les da risa. A mí no me da risa, a mí me da pesar. Porque esa burocracia es tan grande que ha debido servir es para reparar víctimas. No, necesitan el puestico o el puestazo, como son los jueces y magistrados de la JEP. ¿Es un esfuerzo? Claro que fue un esfuerzo. Nadie lo niega. Perdieron el plebiscito y no les importó, porque no les importa pasar por encima de la voluntad popular. Que el Estado se va a demorar 1500 años, tampoco les importa. Pero las FARC tampoco entregaron todos los bienes ni todo el dinero. No lo entregaron. Y seguirán las víctimas haciendo fila. Entonces, a mí no me disgusta este proyecto, presidente, porque creo que en lo que respecta a la fuerza pública, que ha sido siempre la que ha hecho el sacrificio en este país. Digo que la fuerza pública en este país tiene un nivel y una esencia superior a la de los demás seres humanos. Pone un sacrificio en sangre, un sacrificio en el bienestar físico, exponiendo sus ojos, sus piernas, y sigue la persecución mediática, y siguen las historias, como la historia del 6402,
sin sustento. El único sustento, todas las ONGs que le lavan la cara a la extrema izquierda. Pero había que salir con una cifra, porque había que crear el mito para destruir a la fuerza pública. Y esto no es desconocer que no haya habido hechos repudiables, claro, si las guerras son esos. La Segunda Guerra Mundial, a pesar de que uno está del lado de los aliados, también hubo hechos repudiables porque la guerra degrada al ser humano. Porque si uno se pone en los zapatos de alguien que combatió, pues se da cuenta que de pronto hizo cosas de las que después se arrepintió, que las va a justificar. Sí, en la guerra se justifica. Las guerras justifican acciones de verdad brutales que después la misma razón las desacredita, pero es estar en los zapatos del otro. Yo no sé cuánto tiempo va a durar este país, presidente, tratando de sanar heridas, ni cuánto tiempo va a tardar en entender que a pesar de las diferencias podríamos vivir si hubiera un Estado de Derecho que funcionara. No sé la JEP hasta cuántos años más va a llegar. Mire la tragedia de Justicia y Paz que logró desmovilizar paramilitarismo. Por lo menos algunos pagaron de 5 a 8 años. Algo más devolvieron que lo que devolvieron las FARC. Nunca suficiente porque la lavandería está allí. La lavandería de los paras, la lavandería de las FARC, la lavandería a través de empresas legales y de gente reconocida. Pero al menos hubo algo de justicia transicional, como ahora se llama restaurativa, que es nada. Entonces, pienso que la verdad siempre la va a tener el que vivió su tragedia. Va a ser muy difícil llegar a una verdad porque cada cual ve también la película desde lo que lo afectó o desde lo que le conviene. Y ahí hay que entender que cada uno tiene una perspectiva. Ojalá hubiéramos llegado a una verdad judicial no politizada, que eso es lo que me preocupa de la JEP cuando recibe a Macaco o recibe a Mancuso. Porque es que si usted habla 17 años en Justicia y Paz, caramba, qué imaginación, le faltó hablar después de 17 años. Listo, que sigan hablando, pero lo que es obvio es que lo que ellos quieren es su libertad, no la verdad, porque siempre terminan involucrando al uno, siempre metiendo el presidente Uribe, es como un libreto. Y así no van a encontrar la paz tampoco, porque esa no es la fórmula. Ahora decían que el ministro Uribe era Santos, que le endilgaran los falsos positivos a Santos. A Santos sí que lo ha protegido la izquierda, porque les dio lo que le pidieron. Finalmente, estamos en un país donde se hacen esfuerzos ingentes. Yo a veces quiero creerle al presidente Petro, quiero creerle en su paz total. A veces creo que él es auténtico en sus convicciones. Lo que me parece es terriblemente torpe al amarrar a la fuerza pública para enfrentar semejante desafío narcotraficante. Porque es que para mí ya no hay rebeldes. Ese cuentico de Robin Hood, no, para mí nunca existió en muchos años. Nunca existió. Porque es muy fácil endilgarle al conflicto la violencia porque queda diluido. Cuando uno le dice a la persona, ¿quién asesinó a tu papá? Dice el conflicto, víctimas del conflicto. No, uno fue víctima de las FARC o de los paras o de los dos o de los tres si está el ELN o de los cuatro si hay delincuencia común. No del conflicto. Conflicto es una palabra que se inventaron para diluir responsabilidades. Todavía nos falta mucho por aprender. No voy a desconocer que lo que hicieron, incluso con el senador de la calle, a quien respeto a pesar de las diferencias, fue un esfuerzo, sí, pero terminó politizado. Y todo lo que termina politizado genera más heridas y heridas que no se cierran. A veces cuando estábamos con el senador Petro en esta comisión, yo le decía, sería bueno eso que él llamaba que hay una paz chiquita, una paz grande, que todos estuvieran de acuerdo en entregar sus versiones y sus declaraciones y el tratamiento fuera de una justicia diferenciada.
Pero ¿y el narcotráfico? Mientras sea negocio y seguirá siendo negocio, ¿será que va a permitir esa posibilidad? Entonces me gusta ese proyecto, me gusta lo que hace la fuerza pública, pero vamos a seguir generando una máquina de víctimas y mientras no exista una data que tenga una lógica desde el inicio de la denuncia hasta el final y no una data que además dice mentiras, porque aquí también hay falsas víctimas en la unidad de víctimas, presidente, y hay falsas víctimas de despojo y nadie investiga. Ni siquiera les importa que a quien se le reclame su predio sea víctima. Estás generando más victimización en un estado precario para administrar justicia. Ese es un desafío. Es un desafío demasiado grande. Y cederle a los grupos ilegales a través de esa promesa de impunidad va a terminar devorándose a este gobierno y la capacidad institucional de respuesta. Gracias, presidente.